Buenos días. Nosotros les vamos a presentar la respuesta inmune en cáncer. El equipo está constituido por Carlos Aguayo, Carlos Esparza, Kevin Guerra, Gerardo Sandoval, Leonardo Muñoz y su servidor. Voy a iniciar partiendo de dos conceptos. El primero, tumor. Este es un crecimiento normal en un tejido y por esta razón puede ser tanto benigno como maligno. Cáncer, este corresponde al crecimiento anormal de un tejido que siempre va a ser maligno. Entonces, bueno, en la imagen izquierda se representa un grupo de células anormales que están de un color rosado. Podemos verlas aquí, en un tumor benigno y en un tumor maligno, las cuales están agrupadas de diferente forma. En el caso de un tumor benigno, se encuentran agrupadas formando una estructura compacta. Vemos cómo se encuentra aquí como una forma de huevo, que están todas juntas, no están dispersadas, como en el caso sería en el maligno, que aquí ya se observa cómo se va propagando a tejido sano. Bueno, entonces una célula cancerosa o maligna pierde una capacidad de las células normales, la cual es morir. Y en este caso se divide casi sin límites. Y esta multiplicación en el número de células llega a formar una masa denominada neoplasia, que en su expansión puede destruir y sustituir a los tejidos normales. Varios tumores expresan antígenos que son reconocidos como extraños. Esto quiere decir que cuando el sistema inmune se encuentra bien, puede eliminar a las células anormales. Esto se va a dar por una respuesta específica. Ok, ahorita la explico. La respuesta inmunitaria no puede prevenir el crecimiento de los tumores. ¿Pero por qué razón sucede esto? Bueno, esto le va a suceder a personas con un sistema inmunitario malo, o sea, puede ser por inmunodeprimidas o inmunodeficientes o simplemente por eh, personas que ya tienen una edad avanzada y pues el sistema inmunitario ya se encuentra más débil. En estos casos va a favorecer a un aumento en la frecuencia de los tumores malignos. Tiene mayor posibilidad de desarrollar un tumor maligno alguien que tenga un sistema inmunitario deficiente. Inmunidad antitumoral. En la respuesta inmune contra tumores participan tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Los tumores expresan antígenos que el sistema inmune es capaz de reconocer como extraño. Y bueno, todo esto va a iniciar con las células dendríticas y macrófagos, que son células presentadoras de antígenos. Estas detectan y capturan las células tumorales. Las células presentadoras de antígenos expresan fragmentos de estos antígenos a las células, a los linfocitos T. Y bueno, estos son linfocitos T, creo que ya hemos hablado mucho de ellos y sabemos que son células efectoras del sistema inmune. El linfocito T se activa con el contacto con la célula presentadora y adquiere la capacidad de reconocer todo lo que tenga el antígeno o marcador por la célula presentadora como extraño. Aquí va a intervenir el complejo mayoritario de histocompatibilidad. Ahorita en una imagen lo voy a explicar. El linfocito T activado viaja por el cuerpo y cada vez que encuentra una célula que tiene el mismo antígeno tumoral, la destruye. Aquí intervienen los linfocitos T CD8, los citotóxicos. Esta respuesta es efectiva ya que el linfocito T solo puede reconocer un solo antígeno y no otros. La célula T, el CD8, esta va a representar la ramada efectora más importante de la respuesta adquirida contra la célula tumoral. Esta se enfrenta específicamente con la célula tumoral. Y bueno, hay dos mecanismos por el cual lo puede hacer. El primero de ellos es por la superficie. El linfocito T va a través de sus ligandos, que se le conocen como ligandos de la muerte, esta serie FAST, va a generar unas señales y se las va a mandar a la célula tumoral para favorecer una apoptosis y así eliminar a la célula.
tumoral. Y bueno, el segundo de ellos puede liberar perforinas gramsinas que abren huecos en las células tumorales. Esto es por el complejo mayoritario de histocompatibilidad clase 1, el cual va a ser reconocidos por linfocitos T, CD8, por su receptor. Y bueno, ya que las células tumorales no tienen, dejan de presentar este complejo mayoritario, de compatibilidad, pues a través de ahí van a ser eliminadas. Yo voy a hablarles sobre las células NK, que sus siglas en inglés significan Natural Killer. Esta va a ser la célula asesina o natural de un linfocito y va a ser un componente importante del sistema inmunitario innato y para la defensa del organismo. Su función es la destrucción de las células infectadas y de las células cancerosas. Además, va a regular respuestas inmunitarias. Las células NK fueron identificadas a mediados de los años 70 como una subpoblación de linfocitos que se caracteriza por ser de mayor tamaño que los linfocitos B y T y ser capaces de reconocer y van a eliminar células que han sido infectadas por virus o que pueden ser tumorales sin necesidad de una sensibilización previa. De igual manera, las células NK se desarrollan en la médula ósea a partir de un progenitor linfoide, tras lo cual se van a diseminar por los tejidos tanto linfoides como no linfoides y van a conformar entre el 10 y el 15% de los linfocitos circundantes y se van a caracterizar por expresar los marcadores de superficie CD56 y CD16. Ahora voy a hablarles sobre el fenotipo de las células NK. Estas se van a dividir en dos subgrupos que son el CD56-DIM y CD56-BRAIC. Los CD56-DIM van a presentar una baja expresión del marcador CD56 y una alta del CD16, que van a constituir un 90-95% de la población de células NK de la sangre periférica y tienen una elevada capacidad citotóxica. Las CD56-BRAIC presentan una elevada expresión del marcador CD56 y baja del CD16 y van a constituir el alrededor de un 10% de las células NK presentes en la sangre periférica y son capaces de secretar citoquinas inmunorreguladoras tras su activación. Las células CD56-DIM, a diferencia de las BRAI, se van a caracterizar por presentar una elevada densidad de receptores KIR, que significan Killer Cell Immunoglobulin Like Receptor en inglés, y baja de receptor NKG2, lo que implica el tipo de células tumorales que van a eliminar, así como las propiedades aloreactivas de la CD56-DIME. La CD56-BRAIC de los nódulos linfáticos se cree que son capaces de modular la respuesta inmune regulando las células dendríticas y estimulando la activación de los linfocitos T hacia un perfil Th1. Por tanto, las células NK influyen tanto en la respuesta innata como en la adaptativa del sistema inmune, mediante la secreción de citoquinas proinflamatorias y mediante la interacción célula a célula. Las funciones de las células NK también puede ser que es un tipo de linfocitos citotóxicos que van a contribuir a la defensa del organismo por parte del sistema inmune frente a procesos infecciosos o tumorales. Estas van a ser capaces de deslizar células diana sin necesidad de la sensibilización previa a través de dos vías principales. El inciso A es la citotoxicidad directa mediante la liberación de perforinas y granzimas de sus gránulos que inducen la apoptosis de la célula diana. El inciso B es que la lisis celular mediante un mecanismo no secretor a través de la activación de las vías de apoptosis por ligandos de la familia TNF o trial que las células NK expresan en su superficie. Las células NK también son capaces de regular diferentes células del sistema inmune, ya sea por contacto directo o mediante la liberación de citoquinas. La mayor fuente de IFNI, que significa interferones, que son los que están dentro del organismo provenientes de las células NK, esta citoquina es esencial en la activación de los macrófagos por la vía clásica y tras la explosión respiratoria que provocarán la liberación de TNF, que esto significa que es el factor de necrosis tumoral alfa, que va a ser una citoquina que produce varias células del sistema inmune, que principalmente las va a producir los macrófagos y los monocitos. Estas van a generar trombosis en los vasos que irrigan el tumor, provocando una disminución del mismo.
Van a existir diferentes tipos de tratamientos contra el cáncer que involucran las células NK. Una de ellas es la inmunoterapia del cáncer con las células NK. Estas, debido a que su capacidad para detectar y eliminar células tumorales, las células NK se han estudiado a nivel experimental como una herramienta útil en la inmunoterapia frente al cáncer. Algunas características destacables para su uso son el hecho de que no necesitan una sensibilización previa para provocar la lisis de la célula diana. Esto quiere decir que la falta de especificidad ligada a su antígeno y su corto tiempo de vida y la facilidad de presentar que presentan para ser aisladas y expandidas en in vitro. No obstante, muchas células malignas desarrollan habilidades para evadir la respuesta inmune generada. Algunos de los mecanismos por los que las células tumorales evitan ser detectadas y eliminadas por las células NK son la incapacidad de estas células de llegar a los tumores debido a que tienen una ausencia de una vascularización eficiente al comienzo del desarrollo de estos. Otro mecanismo de evasión consiste en la baja expresión de moléculas de adhesión o de receptores de activación en la superficie de las células tumoral, o lo que dificulta su reconocimiento por la parte de las células NK. Además, una sobreexpresión de moléculas de CMH1, que esto, como bien sabemos, es el complejo de mayor de histocompatibilidad, o sea que tendrán muchas moléculas en las células tumorales que provocará una estimulación de los receptores de inhibición, impidiendo que éstas actúen sobre las células malignas. Con el fin de potenciar la capacidad citotóxica de las células NK, estas células fueron cultivadas en presencia de interleucinas y posteriormente se realizaron trasplantes de células NK autólogas y halogénicas para él. También se sabe que además que las células NK contribuyen al efecto de injerto contra tumor, pero no producen enfermedad de injerto contra huésped, en las que las células del sistema inmune de las persona que recibe el trasplante no reconocen como propias las moléculas de HLA de las moléculas del donante, provocan así que las mismas células la ataquen. El que las células NK no produzcan EICH, pero si actúen contra el tumor, las hace aún más adecuadas para los trasplantes anteriormente mencionados. El EICH, este va a ser una enfermedad de injerto contra un huésped. Esta va a ser una complicación médica que es común en determinados alotransplantes de tejidos. Se va a asociar principalmente al trasplante de células pluripotenciales hematopoyéticas y comúnmente denominado trasplante de médula ósea. Otro tratamiento con células NK va a ser con interleucinas 2 y las células NK autólogas. La citoquina interleucina es capaz de activarlas a las células NK y aumentar su mecanismo de citotoxicidad frente a las células tumorales. Se han realizado cultivos de células NK in vitro en presencia de interleucinas y posteriormente han sido infundidas al paciente mediante un trasplante autólogo. Las altas dosis de interleucinas van a producir una elevada toxicidad en el individuo cuando se administren in vitro, pero provoca el síndrome de extravasación capilar, ya que aumenta la permeabilidad capilar, produciendo fuga de líquido desde el sistema circulatorio al líquido intersticial, lo que ocasiona hipotensión, hipovolemia, edema y shock. Los linfocitos T reguladores, que son capaces de inhibir la acción LT, que esto significa que es el receptor para el antígeno de los linfocitos, citotóxicos o células NK, por ejemplo, y que se caracterizan por tener receptores de alta afinidad para las interleucinas 2, CD25, son más sensibles a bajas dosis de interleucinas 2. Este hecho hace que puedan competir por la interleucina 2 con las células NK, CD56 break, estimulándose así la función inmunoreguladora de los linfocitos T, en vez de la acción de las células NK. En el año 2003, Burns y colaboradores seleccionaron un total de 57 pacientes con una edad de entre 18 y 56 años con diferentes tipos de cáncer. Pueden ser como linfomas, no Hodgkins, cáncer de mama o de riñón. Y les administraron en primer lugar células NK cultivadas in vitro en presencia de interleuquinas 2 y posteriormente los pacientes recibieron por vía subcutánea unas bajas dosis diarias de interleuquinas 2. Estos dichos autores observaron que además de la ausencia de toxicidad de interleuquinas a las dosis administradas,
Esta citoquina era capaz de producir un aumento en la población de linfocitos citotóxicos, sobre todo a nivel de las células NK. La célula NK, además de la citoquina interleuquina 2, puede estimular también LT reguladores, aumentando su número, y estos linfocitos pueden inhibir la acción citotóxica de las células NK autólogas 25, 26 y 27. Por tanto, el uso de esta técnica debería contemplar disminuir primero los niveles de LT reguladores para así evitar su expansión y después administrar la citoquina. De esta manera, la acción antitumoral se vería aumentada. De igual manera, en el año 2005 se realizaron un estudio sobre 47 pacientes con leucemia mieloide aguda, carcinoma renal y melanoma, y observaron que el 30% de los pacientes se consiguió remitir la enfermedad. Otro tratamiento para tratar el cáncer va a ser mediante células NK halogénicas. Para este es necesario que en el paciente que recibe las células NK halogénicas haya una falta de uno o varios ligandos KIR, que si están presentes en el donante, para que así haya una respuesta clínica al tratamiento, ya que en caso de no ser así, los receptores de inhibición reconocerán sus ligandos en las células NK halogénicas e inhibirán la acción de estas. Al inhibirlas, no podrían actuar frente al tumor y la terapia antitumoral sería un fracaso. En un ensayo clínico del año 2005, Miller y colaboradores suministraron a pacientes con leucemia mieloide aguda, tanto niños de 0 a 18 y adultos de 18 a 65, como mayores de 65 células NK halogénicas, y el 26% de los pacientes presentó una remisión completa de la enfermedad. En este tipo de tratamientos hay ventajas. Una va a ser que el hecho de que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del organismo no pueden inhibir a las células NK halogénicas y por tanto pueden actuar frente a las células tumorales, y que se ha demostrado mediante ensayos clínicos que puede remitir los cánceres como la leucemia, el de mama o el de ovario en porcentajes superiores al 20%. No obstante, puede tenerse en cuenta que el tratamiento con células NK haloreactivas presenta como desventaja un elevado riesgo de desarrollar toxicidad precisamente por no presentar los ligandos compatibles con los receptores KIR, lo que puede a veces producir rechazo del organismo frente a estas células NK halogénicas administradas. Otro tratamiento con células NK va a ser el que expresa el receptor del antígeno quimérico CAR. Los receptores de antígeno quimérico son receptores obtenidos por ingeniería genética que están formados por la fusión de la zona de unión al antígeno de un anticuerpo monoclonal con uno o varios dominios intracelulares de señalización. Los linfocitos que expresan CAR pueden ser dirigidos hacia dianas específicas, actuando así sobre los diferentes tipos de tumores. Una línea celular modificada de células NK que se usa en los CAR es la de la célula NK92. Esta célula se caracteriza por poseer las características propias de las NK, como la citotoxicidad y la producción de citoquinas, y por otra parte, comparten con las células tumorales su capacidad de reproducirse de manera ilimitada. Este tipo de células modificadas para expresar CARS se ha utilizado como tratamiento en diferentes tipos de cánceres. En la leucemia linfoblástica aguda hay una expresión de marcadores CD5 sobre la superficie de las células T, por lo que se han desarrollado células NK92 que expresen en su superficie CAR dirigidos frente a este marcador. Para otros tipos de leucemias, como es la linfocítica crónica primaria o la mieloide aguda, donde hay sobreexpresión de CD19, también se han desarrollado células NK92 CAR o CD19 que han demostrado tener una gran capacidad citotóxica. En el caso de un neuroblastoma, que es un tumor neuroendocrino muy frecuente en niños, se encuentra sobreexpresado el gangliosido GD2 y para su tratamiento se han desarrollado CAR frente a esta molécula. En el caso del glioblastoma, un tumor cerebral, se puede combatir con CAR dirigido frente al receptor EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este tipo de tratamientos han demostrado su eficacia en ensayos in vitro. Otro tratamiento va a ser a través de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los tratamientos frente al cáncer con anticuerpos monoclonales son amplios y variados.
habiéndose desarrollado diferentes tipos como el anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab, o anti-HER2, que es el trastuzumab, frente al linfoma no Hodgkin o el cáncer de mama respectivamente. En la terapia antitumoral con anticuerpos monoclonales se ha visto que el mecanismo de la citoxicidad celular dependiente de anticuerpos de las células NK juega un papel muy importante. Cuando se utiliza el trastuzumab mutado en el tratamiento del cáncer de mama, este anticuerpo monoclonal carecía de efecto antitumoral al perder su capacidad para unirse al CD16, demostrando así la implicación de la ADCC en la terapia anticancerosa. Ensayos que se realizaron en el año 2006 por Ferrera y colaboradores en ratones con rituximab, en los que se aumentó por ingeniería genética la afinidad a estos anticuerpos monoclonales hacia el marcador CD16. Se observó un mayor efecto citotóxico por parte de las células NK. Este nuevo anticuerpo se denominó obitunuzumab y se observó que tenía capacidades antitumorales mayores y más efectivas que el rituximab. A continuación voy a dar una descripción sobre los tipos de cáncer y cómo se origina. ¿Qué tipos de cáncer existen y cómo se originan? Se diferencian más de 100 enfermedades distintas bajo el común denominador del cáncer. Cada uno de los tipos de cáncer tiene distintos factores, ya sean causales, tiene su pronóstico y su tratamiento. Lo que tienen en común es un crecimiento celular descontrolado, y este tiene la capacidad de extenderse localmente o a distancia. Los principales tipos de cáncer son los siguientes. Carcinoma. Este es el tipo más común de cáncer y tiene su origen en las células epiteliales. Estas células son las que cubren la superficie externa del cuerpo, lo que es la piel, y así como sus superficies internas, que son las mucosas. Eh, Existen diferentes tipos de carcinomas. Esto va dependiendo de cómo aparecen en las células o también cómo se observan en un microscopio. Es un tumor cancerígeno y aparece en los tejidos del cuerpo. Estos recubren y revisten diversos órganos del cuerpo como glándulas, así como lo que es la piel, útero, próstata, mama y estómago. Los carcinomas suelen filtrarse en los tejidos más cercanos. Y aquí están los efectos del carcinoma, lo que va ocasionando cuando aparece en cáncer. Estos son algunos signos. Metástasis. La metástasis se puede presentar cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original. Este es el primario. Viajan por el cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático y forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos. Normalmente este se desarrolla cuando las células cancerosas se van desprendiendo del tumor. Bueno, en el principal, como aquí lo había mencionado, estas van ingresando al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Por decir, estas se van extendiendo, se extienden a través del cuerpo. Aquí podría dar un ejemplo con el cáncer de mama. Bueno, en el caso del cáncer de mama, si este se va extendiendo al pulmón, las células cancerosas del pulmón son células del cáncer de mama, no son células del cáncer del pulmón. O sea, el cáncer de mama se va extendiendo, se extendió por diferentes partes del cuerpo. Aquí como podemos observar en estas imágenes, aquí se ve donde el tumor se va a separar, se va separando y este se va extendiendo a través del cuerpo, como aquí se observa. La leucemia son cánceres que forman la sangre en la médula ósea. Estos se llaman leucemias. Estos cánceres no van a formar tumores sólidos. El significado de leucemia es sangre blanca. Los glóbulos blancos, o ya sea leucocitos, estos van a ser producidos en la médula ósea y el cuerpo los va a utilizar para combatir pues algunas infecciones y otras sustancias extrañas. Aquí la leucemia lleva a un aumento incontrolable en la cantidad de glóbulos blancos.
Aquí las células cancerosas van a impedir que se produzcan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos maduros o leucocitos saludables y las plaquetas. Estos se pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida que disminuyen las células sanguíneas normales. Las células se pueden propagar al torrente sanguíneo y a los ganglios linfáticos. La leucemia esta puede afectar a niños y adultos. Y esta se divide en dos tipos. Lo que es leucemia aguda, esta va progresando rápidamente, y leucemia crónica, que esta progresa lentamente. Aquí en las imágenes podemos observar pues la metamorfosis que tiene una persona normal a una con leucemia. Por ejemplo, en la persona normal hay un aumento de glóbulos rojos en gran cantidad, y en cambio en un paciente con leucemia aquí los glóbulos rojos van a disminuir, el número de plaquetas va a aumentar y hay muchos glóbulos blancos maduros que estos se van a reproducir en gran cantidad. El linfoma, este es un tipo de cáncer que se da en el sistema linfático. Es en la parte de la red del organismo que esta va a combatir los gérmenes. En el sistema linfático comprende los ganglios linfáticos o glándulas linfáticas, el vaso, el timo y lo que es la médula ósea. El linfoma puede afectar todas estas zonas, así como otros órganos del cuerpo. Las causas de cómo se origina el linfoma aún son desconocidas, pero se han identificado algunos factores de riesgo. El síntoma principal es generalmente la inflamación de los ganglios linfáticos. Esta no desaparece, como sucede en algunas infecciones. Existen diferentes tipos de linfoma, pero hay dos subtipos que son principalmente los más conocidos o comunes, como es el linfoma de Hodgkin, o mejor conocido como enfermedad de Hodgkin. Este se presenta con una inflamación que no es dolorosa en los ganglios linfáticos del cuello. Esta está en las axilas o en el área de la ingle. Esta no desaparece hasta las pocas semanas. Hay síntomas de fiebre, pérdida de peso y fatiga. Mientras que el linfoma no hodgkiniano, en este hay dolor en el abdomen, hay anemia, fatiga, hay pérdida del apetito, sudores nocturnos. También es común que haya inflamación en los ganglios linfáticos y hay alguna pérdida de peso. Y aquí podemos observar pues las zonas de aparición donde se presentan principalmente. Por ejemplo, aquí se puede presentar en el cuello, en las axilas y en las partes de la ingle, como ya había mencionado, y se da de esta forma. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. El sistema inmunitario se compone de varios tipos de células. Estas funcionan juntas para combatir las infecciones y otras enfermedades. En esta afección, un grupo de células plasmáticas se toman cancerosas y se van a multiplicar. La enfermedad puede dañar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones y el recuento de los glóbulos blancos. Aquí, como podemos observar en estas imágenes, en la imagen de la izquierda se puede observar la comparación de dos tipos de huesos, el natural. Aquí se ve pues sano, y el que presenta mieloma múltiple se ve un desgaste severo en el hueso. Y para observar más detalladamente en la imagen del lado derecho, aquí está una radiografía y aquí se puede observar el daño que ha ocasionado el mieloma. El sarcoma es un tipo de cáncer que empieza en ciertas partes del cuerpo, como lo son los huesos o los músculos. Aquí nos podemos referir al sarcoma del tejido blando en los adultos. Estos cánceres se originan en tejidos blandos como
grasas, músculos, nervios, tejidos fibrosos, vasos sanguíneos o tejidos profundos de la piel. Los sarcomas pueden afectar el tejido adiposo, como ya lo había mencionado, y el tejido fibroso, ya sean los tendones o los ligamentos. Estos pertenecen al grupo de cánceres poco frecuente, que aparece en los huesos y en el tejido conectivo, como la grasa y los músculos. En la mayoría de los casos se desconoce la causa. En los antecedentes familiares y la exposición de químicos o radiación puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Y aquí en esta imagen están unas personas con afección de sarcoma. Aquí se puede observar detalladamente cómo se presenta. En la imagen derecha se presenta con manchas de color marrón. Y mientras que en la imagen izquierda, este ya es avanzado, pero también se puede presentar con manchas de color rosado o inflamación. Al igual que en la imagen derecha, también se puede presentar manchas color rosa. Va dependiendo del tipo de sarcoma que sea.